Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Un estudio que se acaba de presentar en Buenos Aires analiza el perfil de empresas lideradas por personas negras en América Latina. Tiene que ver con el afroemprendedurismo en Brasil, Argentina, Colombia, Panamá y Perú. Un estudio muy completo, muy importante. ¿Cuáles son los desafíos? Si tienen acceso o no al crédito, cuál es el nivel de discriminación que aún subyace. Y esto nos permitió preguntarnos cómo tratamos o cómo trata Argentina en particular a los inmigrantes. ¿Pensamos de verdad que esa diversidad de inmigrantes en general puede ayudarnos a la transformación y el progreso que todos esperamos, o desdeñamos esa presencia? La identidad argentina se ha caracterizado, o mejor dicho, está centrada en las personas de tez blanca. Históricamente hay tensiones por eso, y cuando aparecen en la escena diferentes matices, otros colores, hay tensión. La historia política del país revela esto con mucha claridad. Evita hablaba amorosamente de los cabecitas negras, aludiendo a esa gran masa de trabajadores que en muchos casos venían desde las provincias a trabajar a la capital. Y otro sector de la población históricamente dominante no toleraba aquella valoración. Podríamos decir que aún hoy hay amplios sectores que no toleran que sea trastocado ese estereotipo ligado al color de piel. Y entonces seguimos hablando de los bolitas, cuando vemos a una persona de color de mediana estatura, de los negros, inclusive más actualmente de los inmigrantes, también de forma despectiva, porque pareciera hay una inmigración que conviene, así entre comillas, y otra que no, como si alejar esos mundos nos hiciera más fuertes, como si alojar personas de un país determinado fuese a traernos más rédito que si alguien que viene, suponte, de un lugar remoto. ¿Cómo tratamos en particular a los inmigrantes? ¿Creemos de verdad que pueden ayudarnos en la transformación, en el progreso que todos esperamos? ¿O vamos a invisibilizar eso? Esto nos preguntábamos esta semana, porque yo no sé, pero hay todavía personas que piensan que es posible convivir con personas que vengan de culturas diferentes y que no se puede intercambiar o aprender de otras culturas. Hay quienes desdeñan a los ancestros de esas comunidades y sus sabidurías. ¿Quién sigue pensando que la cultura aborigen, los pueblos nativos, son vagos o usurpadores, como se suele encajar al perseguido pueblo mapuche? Y a su vez esto es la problemática, esto es lo emergente, ¿no?, de miles de inmigrantes que no tienen espacio para vivir, o mejor dicho, son rechazados de otros espacios para que puedan habitarlos, porque no son de ahí, no son de un país o una región determinada, no son originarios. Entonces aparece la idea de que nos vienen a quitar el trabajo, por ejemplo, a ocupar puestos en los centros de salud, a llevarse de arriba la educación. Este es un discurso imperante. A mí se me hace que son estos argumentos de los liderazgos masculinos instaurados en esta tosca organización que nos damos y que no nos ha servido hasta ahora, y que propagó entre nosotros, y en muchas ocasiones replicamos sin más.
esa liviandad en el abordaje de la temática esconde el sufrimiento de millones de personas en el mundo entero, de iguales, porque no podemos terminar de entender que todos somos iguales bajo la misma piel, no importa el color ni de dónde vienen. Entonces, ¿cómo encaja todo eso con lo que solemos decirnos de la vida democrática, de la vida en libertad, los derechos humanos, la libertad, la no discriminación? Estamos diciendo eso, pero por otro lado, naturalizando un modo careta de vivir y actuar, una fachada ante lo que realmente hacemos y pensamos. Es curioso porque, como nos pasó en la pandemia, es muy fácil de ver que tenemos técnicamente las herramientas y los conocimientos suficientes para construir sociedades inclusivas, compasivas y resilientes para la transformación inevitable que viene. La transición hacia un mundo nuevo que se preocupe por acentuar, no corromper los rasgos de convivencia. Porque las nuevas comunidades, si es que van a ser robustas, van a ser diversas, y construir el bien común es necesario hacerlo, o para construir el bien común es necesario pensar que vamos a tener que empezar a tocarnos el corazón entre las personas, tocarnos desde adentro. Estamos acostumbrados mucho a la caricia en los vínculos de pareja, ¿no? Al abrazo, al contenerse, al tocarse, pero por afuera. ¿Tendremos la posibilidad de empezar a tocarnos por adentro? Es mucho más complejo, es un poco más difícil, exige otra disposición, abrir puertas, generar empatías, enriquecer ese espacio relacional que nos damos. Y finalmente, y que va de la mano de esta idea de tocarnos por dentro, revalorizar la dimensión espiritual de la existencia, correr el ego para poder así agradecer más de lo que hacemos habitualmente. Reconocer el miedo y la culpa que nos da todo eso, trabajar en eso nos va a hacer crecer en el mejor sentido. Y hablemos de procesos ya de expansión, no de crecimiento. La expansión permite que otras emerjan y crezcan. El crecimiento, como lo conocemos, pretende ser inacabado. Y eso es una intelequia, una irrealidad y un símbolo más de la ficción que se vive ahí afuera. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.